una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores. Un domingo más estamos con vosotros desde estas cámaras de Onda Jerez Televisión. Y como bien sabéis, tenemos este espacio de Ventana Evangélica que gracias al Señor podemos dar a conocer, en este caso, como vamos a hacer en este domingo precisamente, ¿no? Daros a conocer la labor que están haciendo las iglesias evangélicas aquí en Jerez de la Frontera. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer la Iglesia de la Unión, una iglesia que acaba de celebrar este 10º aniversario. Y tenemos aquí al pastor conjuntamente con su esposa, los cuales nos van a hablar de la obra tan importante que ellos están realizando en el Señor en este 10º aniversario. Y vamos a darle la bienvenida. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Loida, también igualmente, bienvenida. Gracias. Y bueno, dar a conocer, este espacio es para dar a conocer la Iglesia de la Unión, una iglesia que, como bien estoy comentando, acabáis de cumplir este 10º aniversario. Correcto, 10 años. Ajá. Gerardo, tú estás como el pastor aquí en la congregación actualmente. Sí, sí. Por la gracia del Señor, pues pastoreando aquí en este lugar y, bueno, como tú dices, ¿no? Son ya 10 años y es una bendición servir al Señor, desde luego. Sí. Sí. No ha sido en vano todo este trabajo. ¿Qué nos podía comentar, ¿no? de estos 10 años, ¿no? ¿Cómo han sido los inicios? ¿Qué nos podía decir? Pues los inicios, bien, te cuento. Primero nosotros nos comenzamos a reunir en las casas, porque nuestra iglesia es una iglesia que comenzó como una iglesia misionera, es decir, un misionero que va a un lugar, predica el evangelio y la idea es nuevos convertidos formar iglesia. Y entonces así es como nació. Éramos al principio 4 personas. Ese es el origen, ¿no? Y entonces, pues como obviamente 4 personas suficientemente, nos reuníamos en una casa que está por allí, por Montesierra, por el colesterol, ¿no? Sí, sí, sí. Pues por allí teníamos una casa, la primera reunión fue allí, un 31 de enero de hace 10 años, ¿no? 31 de enero. Allí tuvimos el primer culto en esa casa, luego pasó un tiempo, luego se acercó Loida, luego ya vino otro, luego ya vino un siguiente, ya cuando fuimos unas 10 personas, pues nos lanzamos a buscar un local, con la fe y la esperanza puesta a futuro de que un día seríamos más de 10 personas, seríamos 20, 30, 40 y 50. Y finalmente pues ya estamos más o menos reuniéndonos casi entre 40 y 50 personas. Gloria a Dios. Miembros como tal somos unos 25, pero oyentes sumamos unos 50 personas. ¿Cuál es un poquito la mayor dificultad que hayáis podido tener en estos años, en estos inicios? La mayor dificultad, es que en realidad son muchas las dificultades que hemos encontrado en estos 10 años. En parte, una gran dificultad es la ignorancia de la gente. Sí. Luego la otra es la apatía de la gente. La gente es que mucha gente no quiere saber del Evangelio, desde luego, ¿no? Para todo. Y, en fin, la gente tiene muchos problemas. Hay problemas de drogadicción, hay problemas de, en fin, ¿qué te voy a contar si tú sabes? Sí. Y entonces, pues este es un problema, es una dificultad a la hora de presentar el Evangelio. La gente está metida, hundida en una serie de asuntos que no son capaces ni de respirar para poder comprender el Evangelio. No, precisamente estas cámaras, el objetivo del programa, ¿no? En parte esa ignorancia que hay, sobre todo en Jerez de la Frontera, ¿no? Porque cuando escuchan hablar de la Iglesia evangélica, ¿no? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que no será? ¿No? Y hay ese temor también a quién somos nosotros, ¿no? Pues precisamente este espacio, ¿no? Es para dar a conocer las iglesias evangélicas, que nuestro objetivo, como hablaremos luego, es dar a conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente los inicios no son fáciles, pero bueno, gloria a Dios, ese 10º aniversario y bueno, y actualmente, ¿no? Estamos caminando y como bien nos dice el Señor a los hombres, Gerardo, nuestra ayuda idónea, y en este caso tenemos a tu esposa, ¿no? Correcto. Que está trabajando conjuntamente contigo aquí, sí. Y porque ella está colaborando, ¿no? En todas las funciones de la iglesia, ¿no? Un poco me gustaría que nos hablara
¿Qué labor estás tú realizando en apoyo, en este caso, a tu esposo? Lo que más hago es apoyarle en todo lo que él emprende. Participo en la palabra, predico en la iglesia, en estudios con las mujeres, con los niños, también apoyando a todas las personas que ejercen un ministerio, guiándoles en el ministerio que tiene que hacer cada uno, ofreciéndoles una colaboración, una guía, y en discipulado personal. Y bueno, eso es lo que lleva la mayor parte del tiempo. Que no es poco, ¿no? Que no es poco, ¿no? No, porque esto, aparte de lo que se hace en nivel de iglesia grupal, también la parte individual, el apoyo a cada una de las personas que están tratando de crecer en el Señor o de acercarse al Señor, esa es la idea, esa es la participación. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría un poco que me hablaseis, ¿no? Porque la iglesia se llama Iglesia de la Unión. Sí. El motivo principal por el cual se llama la Iglesia de la Unión. Bueno, en un principio la iglesia no tenía nombre, porque nos reuníamos en casas y éramos un grupo de creyentes solamente, con el fin de en algún día establecer un lugar, ¿no? Y bueno, por las maravillosas puertas que el Señor abre, es que el Señor nos llevó hasta este lugar, donde estamos reunidos ahora mismo. Sí. Y no voy a entrar en más detalles, solamente contar que fue una puerta abierta del Señor. Amén. Cerró otras puertas para otras personas que tenían mejores oportunidades que nosotros, tenían más dinero y se les cerró la puerta para ellos y nos abrió una puerta a nosotros en debilidad. Nos abrió la puerta a nosotros. Y cogimos este local, unas 10 personas que nos reuníamos en aquel tiempo, y este lugar, como está ubicado en la barriada de la Unión, dijimos, mira, somos la iglesia que está en la barriada de la Unión. Ya está, así de simple. Con el tiempo, ese nombre fue acortándose de la barriada de la Unión solamente a Iglesia de la Unión, tal cual. Entonces, con el tiempo, el paso del tiempo, nos hemos hecho conocidos como la Iglesia de la Unión. Y luego esta palabra, la Unión, pues finalmente ha encontrado un doble propósito, porque es el nombre de la barriada en la que estamos ubicados, y luego es un nombre que para nosotros casi ha pasado a ser algo profético, espiritual, y nosotros creemos en la unión del creyente, la unión del pueblo de Dios, y creemos sobre todo, esencialmente parte todo, comienza en esa unidad natural, poderosa, indivisible, inseparable entre el creyente y Dios. Ese nivel de unión es el cual justamente estamos predicando. O sea, que el hecho del nombre de la unión tiene ese doble significado. Doble sentido, sí. O sea, la unión porque evidentemente está ahí la barrera de la unión, y luego el sentido espiritual como el Señor nos marca, ¿no? Sí, y sobre todo que cuando nosotros decimos, qué iglesia sois? Somos de la Iglesia de la Unión. Y fíjate que estamos en la barrera de la Unión, y entonces el nombre ya incluso nos localiza en qué lugar de Jerez estamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Amén, amén. Una cosa muy importante, ¿no? Digo también para los telespectadores, ¿no? ¿Qué obra social estáis realizando? Porque ¿qué obra social realiza la iglesia en este caso? Pues hace ya casi, pues desde los comienzos estamos repartiendo alimentos entre las personas más necesitadas, y no es solamente el repartir los alimentos, sino un acompañamiento, medidas de acompañamiento para, pues desde ayudarles a realizar un currículum, a buscar trabajo, a orientarles en temas personales, de educación o de cosas muy concretas de la vida práctica. El local está abierto casi todos los días de la semana y estamos metidos en un barrio en el que hay mucha necesidad. También hemos tenido mucho tiempo un ropero, también hemos facilitado desayunos para que la persona pudiera venir a... También hemos facilitado clases por la tarde de apoyo a los niños, en fin, un poco en función de cómo es la necesidad del barrio. No solamente ayudar espiritual, sino, como hizo Jesús, dar de comer al que no tenía para comer. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para todo este, ¿no? Me imagino que en la iglesia también habrá un equipo, ¿no? Gente que está apoyando la obra, ¿no? Sí, mira, poquito a poco hemos conseguido establecer un equipo de personas, de hermanos y hermanas, que están apoyando con nosotros, y se ha ido levantando, hemos estado formando hombres que estén comprometidos con la obra del Señor, con el Señor en fe, creyendo que el trabajo del Señor no es en vano. Así que el Señor nos ha dado un grupo de hermanos. Somos una iglesia pequeña ahora mismo, por tanto un equipo es también pequeño, pero creemos que el número del Señor nos irá dando más obreros y más personas también
que quieran escuchar el mensaje. Qué bueno. Actualmente, ¿qué estáis un poco compartiendo con la Iglesia? Bueno, pues a nivel de enseñanza, dices tú, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues mira, esa pregunta me interesa mucho, porque de eso... pues para eso tal vez yo tendría que, para que entendiésemos cuál es la clase de mensaje que nosotros intentamos compartir aquí, tendríamos que entender cuál es el llamado que yo he tenido, ¿no? El llamado que yo he recibido. Mira, más o menos en el año 90... Porque, permíteme que te interrumpa, Gerardo, ¿qué tiempo llevas de pastor ejerciendo el ministerio? Pues yo empecé a pastorear, a mí los ancianos de la iglesia me llamaron a pastorear con 22 años. Ajá, qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, sí, ahora Sí, quiero, sí, sí. te aprovecho de contar, porque perfecto. quería contar desde el principio. Perfecto, cómo fueron maravilloso, las cosas. maravilloso. Pues mira, con unos 20 años, más o menos con 20 años, estaba en un día en la iglesia, acabó el culto un día domingo, y se acerca un anciano, que en aquel tiempo ese hombre tendría unos 75 años, y final del culto nos pusimos a charlar en la puerta de la iglesia, y me dice, Gerardo, ¿tú quieres ser un buen creyente? Esa pregunta, bueno, me pilló un poco de sorpresa, yo tenía 20 años apenas, y yo le dije, pues me gustaría, vamos a intentarlo. Y entonces me dice, pues te voy a contar una historia, me dice él. Cuando yo tenía 15 años, o sea, imagínate, esto fue en el año 90, o sea, si él tenía unos 75, pues estamos hablando de una historia que ocurrió por ahí, por los años 30, Sí. ¿vale? Me dice él, cuando yo tenía unos 15 años, me compré una radio pequeñita, recién habían salido. Y los pastores de la iglesia me lo prohibieron, me dice él. Y yo dije, ¿pero por qué no puedo escucharla? Si en la radio dan cosas entretenidas, dan un poquito de música, obras de teatro, es muy sano todo lo que hay en la radio. Años 30, ¿eh? Y dice, el mundo está entrando en la iglesia, le dicen los ancianos, y creo que no deberías tú escucharla. Y él dice, pues yo me puse cabezón y me quedé con la radio y me enfrenté contra los pastores, dice él. Y me dice, ahora que soy viejo, ya soy mayor, me dice, y ahora veo a mi alrededor y veo las iglesias y veo el mundo, dice, la iglesia ha perdido fuerza, me dice. El mundo ha entrado en la iglesia. Porque ahora ya no hay esa radio de los años 30 donde escuchábamos, porque lo que había, el mensaje, el contenido de la radio en los años 30, ese mensaje aburriría hasta a cualquiera. Sí, sí. Pues imagínate, hoy en día con el acceso que tenemos a internet y con todo lo que hay allí, pues eso es limpio, blanco, sano, comparado con lo que podemos encontrar ahora. Y es que hemos avanzado en los años y la iglesia se ha llenado y se ha contaminado con todo esto. Hay una fuerte influencia. Una fuerte influencia. Y entonces él me dijo, cuando yo era pequeño, los ancianos de mi tiempo me dijeron que esto no estaba bien. Pero es que a los que fueron ancianos y me hablaron a mí, cuando ellos eran pequeños, le dijeron exactamente lo mismo. Porque yo he crecido en una iglesia tradicional. Sí. Mi bisabuela ya era evangélica, pertenecía a una iglesia en Santiago de Chile. Y entonces me dice, pues en el tiempo la iglesia ha ido decreciendo en contenido y en fuerza espiritual. Y entonces me dice, ¿puedes ver tú cómo es el tiempo? Y entonces ese mensaje ha calado en mí. Y la naturaleza de la predicación y de la enseñanza en este lugar va reforzado por lo que él me dijo. Esa palabra fue muy cortita y esa conversación duró 10 minutos, pero eso es lo que me ha marcado. Y entonces nosotros hoy en día predicamos el Evangelio, pero llamamos al arrepentimiento hoy en día. Creemos que la iglesia necesita santificación y creemos que necesita una verdadera consagración que viene de un verdadero convertimiento en el Señor. Y para eso, bueno, la palabra es la palabra, ¿no? Hay iglesias que tienen un énfasis y hay iglesias que tienen otro énfasis. Y nuestro énfasis va por allí. Qué bueno. Por una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento que desemboca, como consecuencia, en una verdadera santificación. Amén. Y esto es lo que conseguimos. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Elodia, como tú bien me comentabas antes, ¿no? Una mujer que estás aconsejando, también das predicaciones, llevas conferencias a algunas iglesias, ¿no?
¿Y qué le comparte, ¿no? Actualmente a las mujeres? Pues no podría predicar otra cosa que no fuera lo que hay aquí en la Escritura. Y obviamente en la misma línea, el mismo llamado que tiene Gerardo. Nosotros, como la iglesia es el reino de los cielos aquí. Amén. La ha llegado. Y entonces cuando la iglesia avanza y el reino de los cielos avanza y el enemigo retrocede, eso es lo que llamamos al arrepentimiento. Llamo al arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Predico esa cruz y lo que significa la cruz. Amén. Y la tumba vacía en la vida de una persona normal y corriente. No son liturgias, no son cosas religiosas, sino son cambios prácticos, verdaderos, reales. Como esto no es una teoría, sino es algo que se vive. Entonces todo lo que tiene que ver con la enseñanza para poner en práctica lo que Jesús hace en tu vida. Qué bueno. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder. Supuesto. Hay poder en el nombre de Dios. Sí. ¿Qué libro qué libro o qué resaltaríais de la persona en este caso de Jesús, Gerardo? Es que ¿qué no podríamos hablar del Señor Jesús? Amén, también, es bueno también. Porque era un hombre completísimo. Sí. Yo creo que lo esencial de él es que él era el Hijo de Dios. Amén. Y renunció al lugar de privilegio en el que estaba por venir por nosotros. Eso ya habla de su carácter, de su bondad, de su misericordia, de su sumisión a la voluntad del Padre. Y con estas 4 cosas ya tenemos para hablar mucho acerca del Señor Jesús. ¿Nosotros qué predicamos aquí? Nosotros predicamos que todas las personas que quieran venir están bienvenidas a este lugar. De hecho, no importa el pecado, no importa su pasado, no importa la mochila que tengan de su historia, de su vida. Nosotros recibimos a las personas con los brazos abiertos para este lugar, intentando que el amor de Dios llegue a estas personas. También creemos que en algún momento el amor de Dios debe producir un cambio y una transformación. Pero nosotros le recibimos con los brazos abiertos. Estamos en sobre todo, ¿no?, en nuestro Jerez de la Frontera, en nuestra sociedad, en España, que llevamos 40 y pocos de años, yo creo, de democracia nada más, ¿no? Pero estamos en una sociedad muy religiosa, ¿no? Muy religiosa, ¿no? Pero el Señor nos invita, ¿no?, que Él es muy normal, Él es muy natural, ¿no? Esa comunión con el Señor, ¿no? ¿Qué le diría a esas mujeres que no conocen al Dios de la palabra, Loida, que no conocen al Dios de la Biblia, ¿no? Ese Cristo que se nos hace tan cercano como está comentando Gerardo, ¿no? ¿Qué le diría a estas mujeres? O a todas las personas que nos están escuchando en este caso. A mí hay una cosa que me gusta mucho del Señor Jesús y era su mirada. Él miraba a la gente y la miraba con compasión. Y hoy en día es muy difícil encontrar esa mirada en la gente. Nosotros somos personas que pensamos que no necesitamos nada, que somos autosuficientes, me levanto, trabajo, hago mis cosas, tengo mis rutinas y, bueno, si estoy mal, busco de Dios. Pero el Señor Jesús mira tu realidad y la mira con amor y la mira con compasión, desea acercarse a ti, desea buscarte y desea tener una relación contigo. Y que eso lo quiera hacer el mismísimo Hijo de Dios. Eso es increíble. Y pensando en estos 10 años, me acuerdo de las palabras de Samuel que dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Nosotros, lo que nosotros creemos habla de esperanza, de mirar al futuro, de que Jesús viene por nosotros, de que un día estaremos con Él cara a cara. Pero nos permite la nostalgia en un momento de nuestra vida, como por ejemplo ahora celebrando estos 10 años, y decir, puedo mirar para el pasado y ver que siempre me ha ayudado. ¿Y por qué? Porque necesitamos ayuda. Amén. Nadie debe estar en esta vida pensando que no necesita ayuda. Necesitamos ayuda. Y podemos certificar y asegurar, y nuestro testimonio en estos 10 años nos ha ayudado siempre. Este es el Jesús. Este es el Jesús no colgado en una cruz, sino un Jesús vivo y real, con el que yo puedo tener una relación que me mira con compasión y me ayuda siempre. Amén. Efectivamente, ese es el Cristo de la gloria que transmitimos desde esta ventana evangélica. Normalmente suelo preguntar, ¿no? Gerardo, ¿qué texto te llama la atención, ¿no? O cuál no te llama la atención, también te preguntaría de la palabra, ¿no? Porque sabemos, pero hay algo que especialmente, ¿no? Porque la palabra siempre nos marca con un texto, nos marca con un libro o con un personaje. Personalmente, ¿qué te impacta de la palabra de la Biblia?
Bueno, la verdad es que hay muchos textos que nos impactan, que nos llaman la atención. Si tú me preguntas ahora mismo cuál es el que se me viene a la cabeza, tal vez podría ser Filipenses 2, ¿no? Haya pues en vosotros Qué bueno. este sentir, el que Amén. también estuvo en el mismo Señor Jesús, el cual se humilló, se hizo humilde a sí mismo, ¿verdad? Se hizo humilde a sí mismo. Ese mismo sentir de humildad debe tenerlo el creyente. Se espera esto, obviamente, si hay una verdadera conversión. Una buena conversión dejará sitio para una verdadera humildad. Amén. Así Y es. entonces, la humildad que había en el Señor Jesús, desde luego, es que es para nosotros un ejemplo, un modelo. Y hoy en día estamos en una sociedad prepotente. Hoy en día estamos en una sociedad donde yo tengo dinero y soy lo que tengo. Y entonces nosotros tenemos que mirar hacia cómo era el Señor Jesús. En realidad era el modelo perfecto en todo. Si nosotros miramos la Escritura y vemos cómo era el Señor Jesús, era el mejor hombre que podemos encontrar. ¿Necesita este mundo al Señor? Desde luego, desde luego. Como tú bien decías al comienzo, estamos en una sociedad en que hay mucha ignorancia de la palabra de la palabra de nuestro Dios bendito, pero creo que la importancia, ¿no?, de que las personas puedan encontrar a nuestro Cristo bendito por la importancia de la salvación. Sí. Vemos que este mundo no es consciente, ¿no?, de esta salvación, ¿no? ¿Qué me podéis comentar en relación al respecto, ¿no? La salvación que este mundo necesita. Sí. La salvación es el rescate que el Señor hace de nuestra naturaleza, de nuestros pecados, pero no es algo que se queda en un momento, en una situación concreta, es un cambio de vida. Y yo puedo dar fe y doy testimonio personalmente. Yo estoy aquí en Jerez porque un día el Señor me trajo aquí a trabajar con personas mayores ahí en la residencia de la Marquesa. Conozco a mucha gente de Jerez porque me trajo aquí, pero Dios tiene un plan concreto con Amén. la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos salva de nosotros mismos, de nuestro pecado, Amén. y nos hace una nueva criatura, y tiene algo que hacer con nosotros. Y además, le preguntabas a él por su texto favorito, el mío, que viene, he acabado la carrera. Qué bueno. He ganado la batalla y he guardado la fe. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente completo y pleno, cuando haces lo que el Señor quiere hacer con tu vida, cambio, eso es una salvación completa. Eso es que no me lo ofrece a mí, ni a ti, nos lo ofrece a todos, Sí. absolutamente a todos. Sí. Esa es la salvación, una salvación tan grande, que es la que el Señor Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Una salvación importante, evidentemente, ¿no? Digo, también para aquellas personas, ¿no?, porque estamos acabando, ¿en qué día os soléis reunir? ¿Qué tipo de actividades tenéis? Para aquellas personas que se quieran aquí acercar. Sí, muy bien. Pues la primera reunión que tenemos en la semana es el domingo, el primer día de la semana es el domingo, y nos reunimos aquí el culto general a las 11:30 de la mañana. Tenemos un culto y la mayoría de las personas vienen el domingo. Luego tenemos el martes por la mañana a las 9:30, ofrecemos un desayuno solidario para todas las personas que quieran venir. Obviamente, pues están todos invitados, vienen los hermanos también de la iglesia. Y luego tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de charla, de hablar, bueno. y que la gente pueda contar sus cosas, porque a veces nos encuadramos mucho en ciertos modelos, y entonces la idea es que la gente pueda abrir su corazón, un espacio para que la gente abra su corazón, y nosotros escucharle. Y a partir de allí, pues entonces dejar que el Señor obre en ellos, ¿no? Eso es el martes por la mañana. Luego el mismo martes a las 8 tenemos un estudio, un seminario para preparar obreros. Qué bueno. Aquí en este lugar, ¿no? Se reúnen alrededor de unos 7, 8 hermanos, son los que se están reuniendo. Es la futura generación de hermanos que también colaborarán aquí, que ya algunos están colaborando. Y luego tenemos el jueves tenemos un culto de semana donde profundizamos un poquito más en lo que se habló el domingo. El domingo suele ser algo un poquito más general, el jueves profundizamos un poco más. Y luego el viernes, otra vez nos volvemos a reunir a las 8, a las 8 de la tarde, de la noche, y tenemos un tiempo solo de oración. Es solo orar. Sí, sí. Y personalmente a mí es el día que más me gusta. Y es el día que en semana es el día que tenemos más asistencia. Qué bueno. Se reúne el 70% de la iglesia a orar el viernes. Y solo orar. No cantamos, no hay predicación,
solo nos ponemos a orar. Y la verdad es que nos sorprendemos de ver que a veces viene casi tanto como un mismo domingo. Qué bueno. Orar por este programa, ¿eh? Orar por este programa para que el Señor siga bendiciéndolo y siga abriendo puertas, ¿eh? Se nos va acabando, no sé, se nos va el tiempo y me gustaría un poco comentaros, ¿no? ¿Qué proyecto tenéis a corto o a medio plazo? ¿Tenéis algún proyecto, alguna idea, Tú primero. Bueno, así como a corto plazo, la idea es extender la palabra entre la gente Amén. que nos rodea. Amén. Esto es un tesoro, pero no un tesoro para guardarnos, ¿no? Sino para compartirlo con la Amén, gente que nos rodea. Y compartirlo de cualquier manera, reuniones invitando a gente de fuera, saliendo nosotros a compartirlo, haciendo actividades fuera. Eso es el proyecto a corto plazo. Amén, amén. Gerardo. Sí, bueno, tenemos esos proyectos a corto y mediano plazo. Y a largo plazo también tenemos algunos proyectos los cuales estamos poniendo en marcha. Justamente te comento en 10 segundos una cosita. Hemos estado aquí experimentando, hermanos, conversiones genuinas, conversiones reales, pero conversiones bíblicas, además. O sea, que tú miras la Biblia y el modelo de conversión que había en la Biblia lo hemos estado viendo aquí, sobre todo después de tiempos de oración. Pues tenemos el caso de un hermano con una conversión bíblica y un testimonio poderoso. Estamos poniendo en proyecto una película cristiana evangélica aquí en Jerez, y justamente contando el testimonio de este hermano, pero no por este hermano, sino cómo el poder de Dios está actuando hoy en día. Es decir, lo que leemos en la Biblia funciona hoy también. Amén. El poder de Dios está aún moviéndose entre nosotros. Pues muy bien, pues si tenéis alguna cosita más en vuestro corazón que queráis decir a las cámaras. Bueno, pues nada, decir que muchas gracias por habernos invitado y queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en este programa, que les queremos invitar a que puedan asistir. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres conocer del Evangelio, tal cual como está aquí en la Escritura, la palabra del Señor, pues vente un día aquí a los horarios que te hemos enseñado y conoce y escucha de la palabra, no de lo que te han enseñado de la tradición, de lo que se dijo, de lo que se dice, de lo que me contó mi abuela o por lo que veo No, sino que sea esta la fuente de la enseñanza y el poder conocer a Dios. Así que te invitamos a que vengas con nosotros. ¿Algún teléfono que puedan contactar contigo en este caso? Sí, ¿Se también puede podemos decir ofrecer... ¿Lo puedes comentar lo ponemos aquí en la pantalla? Sí, te lo digo, ¿no? Sí. Bueno, podemos... mi teléfono es el 678-01-00-6003. Ese es, perdón. Muy bien. Loida, algo que tengas en tu corazón que quieras compartir. Ya. Hemos celebrado estos 10 años porque el Señor nos ha sostenido. Él es su obra, nosotros solamente somos los que le servimos. Si hubiera dependido de nosotros mismos, quizás seguro no lo estaríamos celebrando. Y esto es lo mismo que el Señor hace. Lo que empieza en tu vida, te garantizo que lo terminará hasta el final. Hasta el final. Pues felicidades por este aniversario que habéis concluido y que el Señor os siga bendiciendo, que el Señor siga dando fuerza, ese ánimo y que muchas personas que han podido escuchar este día, este programa, pues puedan también acudir aquí a esta iglesia que está honrando y glorificando el nombre del Señor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio. A ti, Antonio. Pues, querido amigo, queridos telespectadores, la verdad es que hemos conocido esta congregación de la Iglesia de la Unión, que como bien nos decía el pastor Gerardo, la Iglesia de la Unión, porque está situada en la barriada de la Unión y también con ese propósito y ese mensaje espiritual que el Señor ya nos decía, ¿no? En Juan capítulo 17, que Él desea la unión de sus creyentes, la unión de su pueblo y esa unión, evidentemente, que tenemos y esa comunión también que el Señor quiere que tengamos con Él. La verdad que es una bendición tener este matrimonio que está trabajando y está honrando y está glorificando al Señor en esta barriada. Sin más, querido amigo, queridos telespectadores, nos vemos la semana que viene y que Dios os bendiga grandemente.